con la NOVA de un criterio de clasificación. Bueno, habíamos hablado de los diseños experimentales y hemos dicho que en un diseño experimental estadístico, de lo que se pretende es que las variables de entrada son sometidas a un proceso en el cual se le afecta con tratamientos o factores controlables, pero asimismo hay factores que son no controlables, aleatorios, ¿no? Y entonces el resultado es diferente, es decir, la variable salida es una variable que ha sido tratada por los factores controlables como también por los factores no controlables, ¿no? De eso se trata, habíamos indicado. Después habíamos indicado que el diseño de experimento se refiere a la estructura del experimento considerando que el conjunto de tratamientos incluidos en el estudio, el conjunto de unidades experimentales utilizadas en el estudio, las reglas y procedimientos por los cuales los tratamientos son asignados a las unidades experimentales o viceversa, y las medidas o evaluaciones que se hacen a las unidades experimentales luego de aplicar los tratamientos. Después habíamos indicado que vamos a entrar a ver la ANOVA con un criterio de clasificación, es decir, el diseño completamente aleatorio de un factor, lo que se llama ANOVA con un criterio de clasificación. Para ello, entonces, hemos dicho que el análisis de la varianza es una de las técnicas, y eso lo habíamos dicho hasta el principio, es una técnica del diseño de experimentos de mayor aplicación, pues ofrece resultados muy útiles para la toma de decisiones. Consiste en una prueba de hipótesis para la diferencia de más de dos medias. Hasta dos medias ya sabemos cómo utilizar, ¿verdad? Hasta dos medias utilizamos diferencia de medias. Pero cuando son más de dos, entonces tengo que utilizar la ANOVA, pero bajo ciertas condiciones. No es abierta su aplicación. Entonces, esta prueba se tiene K parámetros poblacionales distribuidos normalmente, cuya variación se estudia dividiéndola en componentes. Eso en la anterior clase hemos visto cómo se puede dividir, por ejemplo, en el caso de la regresión, la varianza se divide en dos, en una expresada por la regresión y en otra por el error, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, también habíamos indicado en la anterior clase de que un diseño experimental de clasificación simple se trata de comparar varios grupos generalmente llamados métodos o tratamientos, como por ejemplo diferentes maneras de tratar una enfermedad, que puede ser con medicamentos, quirúrgicamente, acupuntura, etc. Para hacer la comparación se usa una variable de respuesta cuantitativa y que es medida en cada uno de los grupos. Los grupos también pueden ser los niveles de una variable cualitativa que se llama actor, ¿sí? Ahora bien, el diseño comprende entonces las siguientes partes. Primero, el interés. En este caso que estamos analizando la ANOVA de una clasificación, estamos indicando que solamente va a haber un factor con varios niveles o tratamientos. Un factor con varios niveles o tratamientos. La técnica estadística es el análisis de la varianza de un factor o una vía. El objetivo es comparar entre sí varios grupos o tratamientos. Y el método es la descomposición de la variabilidad total de un experimento en componentes independientes. Habíamos explicado cómo era esa descomposición en el caso de la regresión, donde teníamos como consecuencia de la regresión un resultado y como consecuencia del error otro resultado, ¿no? Finalmente, habíamos indicado en la anterior clase que las condiciones de aplicación de la ANOVA, o sea, la ANOVA no se puede aplicar libremente. La ANOVA tiene restricciones. Estas condiciones o restricciones de la ANOVA son las siguientes. Primero, la independencia de los errores. Los errores experimentales deben ser independientes. Se consigue esta condición por el muestreo aleatorio, ¿no? Se consigue por el muestreo aleatorio. La normalidad. Se supone que los errores experimentales se distribuyen normalmente, ¿no? 3. Homogeneidad de varianzas. La varianza de los subgrupos debe ser homocedástica, homogéneas, ¿no? Entonces son tres las condiciones: independencia de los errores,
normalidad y homogeneidad. Si hubiera heterogeneidad, no se puede aplicar la NOVA. La NOVA solo se aplica cuando hay independencia de los errores, hay normalidad y homogeneidad. No hay otra forma. Bien, entonces, en los diseños completamente aleatorios de un factor, ¿qué estamos tratando entonces? Por un lado, yo voy a tener observaciones enésimas, que los voy a colocar en fila. Eso es muy relativo. Pueden también estar en columnas, ¿no? La forma metodológica de resolución es la misma, o sea, no cambia. Pero vuelvo a reiterar, en este caso estamos planteando que las observaciones están en filas, n observaciones, y en columnas están los tratamientos, que como estamos indicando son k tratamientos. Las observaciones van de 1 a n y los tratamientos van de 1 a k, ¿sí? Cada uno es un tratamiento diferencial del otro, ¿sí? O sea, se diferencian en la forma cómo tratan el problema, ¿sí? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es comparar estos tratamientos, ¿sí? Comparar si son iguales o son diferentes. Y también vamos a ver cuál es la diferencia dentro de cada uno de estos tratamientos. Entonces, vamos a tener una descomposición de la varianza entre los tratamientos y dentro de los tratamientos lo que se llama el error. Eso tiene que quedar claro entonces. Y como estamos viendo, cada tratamiento tiene su propio efecto y no hay un efecto común, sino es un propio efecto que como consecuencia de aplicarlo nos va a dar un resultado correspondiente. Entonces, un diseño experimental se puede escribir como un modelo lineal, como se hace en el tema de la regresión. Entonces aquí, por ejemplo, este es un diseño experimental lineal, donde por un lado tengo la variable respuesta, tengo una media global, ¿sí? Tengo un efecto específico del tratamiento y tengo el error del muestreo, ¿no? Por lo tanto, entonces, Y sub j es la respuesta de la i-ésima observación y del tratamiento j-ésimo, ¿no? Es la respuesta entonces de la i-ésima observación y del tratamiento j-ésimo. Mu es la media total, es la media total. Y alfa j, alfa es en este caso, parece A es alfa por si acaso. Alfa es el efecto del tratamiento j-ésimo, ¿sí? Y epsilon y j significa el error aleatorio de la i-ésima observación y del tratamiento j-ésimo, ¿no? Entonces se obedece a un error puntual, diríamos, ¿no? Para cada punto. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando yo planteo un modelo experimental lineal, tengo que plantearlo como una ecuación lineal, ¿no? Donde entonces y j es la respuesta de la i-ésima observación y del tratamiento j-ésimo, mu es la media total, alfa j es el efecto del tratamiento j-ésimo y epsilon ij es el error aleatorio de la i-ésima observación y del tratamiento j-ésimo, ¿no? Ahora bien, con esos elementos vamos a plantear un ejemplo, entonces, ¿no? Supongamos que queremos medir las notas de una población, entonces la variable respuesta sería y y j de un universo de 9 alumnos de 3 grupos distintos. Tengo el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. A cada uno, por estar inscritos en el grupo, yo le voy a colocar una nota de 5. Todos van a tener 5. Es igual cuando ustedes empiezan el semestre, todos tienen 100, ¿sí? Igual aquí, todos tienen 5. Entonces, la media global de cada grupo sería 5, ¿no? Si a todos les he puesto 5, la media global sería 5. La media global es entonces 5 y la de cada grupo también es 5, ¿no? No hay diferencia. A todos estamos partiendo de las mismas condiciones. No hay diferencia ni entre los grupos ni dentro de los grupos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta en el análisis de la varianza. Como se llama análisis de la varianza, en realidad es un análisis del grado de dispersión que existe en los grupos. Por lo tanto, aquí, entre grupos no hay diferencia.
bajo estas condiciones, todos tienen lo mismo. Entonces, la media global es 5, ¿no? La media global lo hemos anotado con verde y eso está aquí anotado. Ahora bien, entonces la única medida en esta parte, en esta fase, es la media global, que es 5, ¿no? Ahí entonces estamos bien. Ahora, como dije anteriormente, cada grupo tiene su particularidad. O sea, el tratar con un factor diferente, con un tratamiento diferente, entonces también hace que los grupos tengan rendimientos diferentes. Entonces, supongamos que se aplique un método de enseñanza, que es el factor, que afecta subiendo la nota del primer grupo 1 en un punto, del grupo 2 en 2 puntos y no modifica del grupo 3. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que cada grupo tiene un comportamiento ahora diferente. Los que han sido tratados con el factor de enseñanza 1, entonces reciben adicionalmente un punto, ¿no? Es decir, por haberse tratado con un método especial, se benefician con un punto, por lo tanto, su resultado es 6. El grupo 2, que supuestamente es el mejor método, premia con 2. Es decir, por haber aplicado el 2, el factor 2, entonces se suma un puntaje de 2 y su resultado es 7, ¿no? Y no pasa eso con el grupo 3. El grupo 3 es neutro, es decir, que aplicar el método al grupo 3 no le favorece en nada ni lo perjudica. Por lo tanto, su resultado sigue siendo el que tenía con la media. Entonces, aquí hay una primera distinción. Al tratar cada grupo de diferente forma, o más bien, más que tratar, sería que después de tratar un proceso de enseñanza, el resultado, el efecto de haber aplicado ese método, en el grupo 1 se pondera con un 1. ¿Sí? En el grupo 2 se pondera con el 2, que sería el mejor. Y el grupo 3 no puede ser ponderado por nada porque es un grupo neutro. No ha provocado ningún efecto, ni positivo ni negativo. Entonces, aquí, ese hecho de tratar con los factores nos provoca ya una diferencia. El grupo 3 tiene de media 6, el grupo 2 tiene 7 y el grupo 3 tiene 5. Entonces, este ya es un efecto. Ese efecto se mide a través de alfa, ¿no? Por eso alfa va a ser un factor que va a incorporarse ahora dentro del modelo lineal. Entonces, la nota del alumno la variable respuesta es la media global más el efecto de haber tratado al alumno, ¿sí? Esos efectos que produce el factor método en cada nivel, pero no dentro, ¿sí? Aquí es por el grupo, por el método de enseñanza. Ahora bien, finalmente, ¿qué sucede? Finalmente sucede que cada alumno rinde de diferente forma. El ser humano es aleatorio. Hay personas que tienen mucha aptitud para determinados temas, ¿no? Para determinados ejes temáticos. En este campo, entonces, supongamos que los alumnos rinden más que otros por comportamientos aleatorios individuales que no dependen del factor. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en el grupo 1, el primer alumno más bien se perjudica si su rendimiento baja. Entonces se resta con 1 de manera individual. En el segundo alumno es peor, baja en 2. Y el tercer alumno es neutro, o sea, no responde, no tiene efecto por su comportamiento individual. Y eso hace entonces que también ahora haya una diferencia dentro del grupo. Anteriormente todos tenían 6, pero ahora vemos que el primero tiene 5, el segundo tiene 4 y el tercero tiene 6. En el grupo 2 pasa lo siguiente. El rendimiento del primer alumno es adecuado. Se incrementa en 2 unidades, por lo tanto su nota sube a 9, ¿no? El segundo alumno no tiene mayor variación, es 0, por lo tanto tiene 7 de nota. El tercer alumno se beneficia con 1, su rendimiento hace que se le beneficie con 1, entonces tiene 8. De la misma forma que en el grupo 1, aquí dentro del grupo hay una variación.
y esa variación se nota, ¿no? Tenemos diferente nota, entonces, como consecuencia, rendimiento individual. En el grupo 3, ¿sí? Sucede lo mismo. El rendimiento individual del primer alumno es 3, más 3, por lo tanto, su rendimiento es 9. Del segundo es más 4, tiene 9. Y del tercero es 0, entonces tiene 5, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿sí? Viendo aquí lo que estamos anotando, vemos que hay efectos. Primero hemos partido de que todos estaban con verde, eran 5, se les ha dado 5 a todos. Después, como consecuencia de aplicar una metodología diferente para cada grupo, se les ha asignado un puntaje, ¿no? En el grupo 1, 1, en el grupo 2, 2 y en el grupo 3, 0, ¿no? Y posteriormente se ha valorado el rendimiento individual de cada alumno. Y eso hace entonces que existan diferencias ahora dentro los grupos. Primero había una diferencia entre los grupos, porque un grupo estaba asignado con 1, otro con 2 y otro con 0. Pero ya había diferencia entre el grupo. Ahora, con el factor de ponderación individual, existen diferencias dentro de los grupos. Eso es lo que mide la NOVA. Mide la diferencia entre los grupos de tratamientos y dentro de los grupos. Esos son los factores que se miden. Entonces, la nota del alumno, en realidad, la nota respuesta, se debe a 3 consecuencias. A una media global, al efecto del tratamiento y al error aleatorio que se produce en cada observación. El efecto de tratamiento es por cada columna y el efecto de observación es de manera individual para cualquier elemento, ¿no? Entonces, se producen 2 tipos de variabilidad entre grupos debido al factor y dentro de los grupos debido a la aleatoriedad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo construimos este modelo, ¿no? Entonces, como es una prueba estadística, tiene que ir en la lógica de los 4 pasos. El primer paso es el planteamiento de la hipótesis. Se reduce a determinar si hay igualdad de medias poblacionales de la variable de respuesta en todos los grupos. Por lo tanto, ojo, aquí lo que voy a hacer es plantear como alternativa que los efectos de los tratamientos son diferentes. Los tratamientos van de 1 a acá. Y en la hipótesis principal de que los efectos de los tratamientos son iguales. O sea, no han cambiado nada. Y en la alternativa que han cambiado. Pero yo estoy colocando de los efectos. Y los efectos son más difíciles de medir. Por lo tanto, lo adecuado, bueno, es considerar la media de cada tratamiento, que va a ser igual a la media global más el efecto del tratamiento, ¿no? No quiero decir efecto del tratamiento columna porque no necesariamente es columna, también puede ser fila, ¿sí? Por lo tanto, si yo considero a la media de un grupo de tratamientos, eso va a ser igual a la media total, a la media global, más el efecto que se produce, ¿no? Más el efecto que se produce. Por lo tanto, la alternativa que voy a plantear es la media del grupo 1 es diferente del grupo 2, es diferente del grupo 3, es diferente del grupo K. Con la principal en la que planteo que la media 1 es igual a la media 2, igual a la media K. ¿Sí? Igual a la media K. Entonces, el primer punto ya ha sido planteado, que lo puedo hacer en función a los efectos puros o lo puedo hacer a través de las medias de cada grupo, ¿no? A través de las medias de cada grupo. Si me están entendiendo, en el ejemplo que hemos visto, estamos haciendo una cosa, ¿no? Estamos indicando que aquí lo que podríamos plantear es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 o es igual a la media del grupo 3. Cuando estoy diciendo de la media del grupo es que solo estoy tomando en cuenta la media global y el efecto. Lo adecuado sería solamente medir los efectos.
porque la media es para todos igual. Pero hemos dicho que esa medida de alfa J es difícil de valorar. Por eso tomamos la media del grupo, ¿no? Eso tiene que quedar claro entonces antes de echar. Ahora, en el segundo punto yo necesito establecer el estadístico de prueba. Por favor, el método del estadístico de prueba se calcula con la matriz ANOVA. No se calcula de otra forma. Así que las personas que calculan de otra forma se atienen a la consecuencia del puntaje, ¿no? Especialmente en el examen. Entonces, tengo que elaborar el cuadro ANOVA, que es una matriz. Esta matriz, en la primera columna, tiene la fuente de variación. Acabamos de ver que las variaciones solamente se pueden dar entre el grupo o entre los grupos y dentro de los grupos. Y eso me tiene que dar un total. Entonces, en la primera columna va a ir en ese sentido. Va a ser entre los grupos, ¿sí? Y dentro de los grupos, donde se producen las diferencias, ¿no? Y eso me va a dar un total, entonces. La segunda son los grados de libertad. Si tengo K grupos, entonces perderé un grado de libertad, como siempre, entonces tendré K-1, ¿no? K-1 será mis grados de libertad. Dentro de los grupos, si tengo N datos, será N-K, ¿sí? N-K. Hay una razón por qué se anota con N mayúscula, enseguida lo vamos a explicar. Y bueno, y en el total tendré N-1, ¿sí? N-1. La suma de cuadrados. La suma de cuadrados va a ser la suma de cuadrados entre grupos, la suma de cuadrados del ESOR, que es dentro de los grupos. Es del ESOR porque hemos dicho que es aleatorio. Y eso no necesita más que sumarse para encontrar la suma de cuadrados totales. Después calculamos los cuadrados medios. Entonces voy a tener los cuadrados medios de A, que es la relación o la división de la suma de cuadrados entre grupos dividido entre los grados de libertad. Y de la misma forma, los cuadrados medios del ESOR es la división de la suma de cuadrados del ESOR entre N menos K. Y finalmente tengo el factor crítico, que es la relación de los cuadrados medios de los grupos dividido entre los cuadrados medios del ESOR. Eso tenemos entonces como cuadro ANOVA. Ahora las fórmulas. Primero tengo que calcular del cuadro los totales que se originan marginalmente. O sea, voy a anotar T entonces, ¿no? La sumatoria de T. Y después tengo que calcular el número de datos. Por eso anotábamos con N. Nosotros en el cuadro que habíamos indicado teníamos un N, ¿no ve? Ese N era el número de datos, pero era el N minúsculo. Pero este N en realidad sería multiplicar el número de observaciones por el número de tratamientos. Entonces, en realidad sería N minúscula por K. O en otras palabras, es de contar el número de datos que hay en el cuadro, ¿no? En el cuadro. Ahora, la suma de cuadrados totales se calcula a través de la relación de la sumatoria de I hasta N, ¿sí? De la sumatoria de J1 hasta K, de X y J al cuadrado. En realidad, de todos los datos del cuadro al cuadrado, menos un factor común que es T cuadrado dividido entre N. Y T cuadrado, T, hemos dicho que es la suma marginal de cualquiera, del total más bien, de los tratamientos, ¿no? Es la suma marginal del total de los tratamientos. Y eso elevado al cuadrado y dividido entre N se vuelve en un factor común. Para todos ingresa este factor común. Después está la suma de cuadrados de A entre grupos, que va a ser la sumatoria desde J1 hasta K, ¿sí? De T y J al cuadrado, la marginal de cada uno de los tratamientos dividido entre el número total de cada tratamiento. Por eso es N minúsculo.
Y eso menos el factor común que es t cuadrado dividido entre n, ¿no? T cuadrado entre n. Y la suma de cuadrados del error que se calcula de la resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de A, ¿sí? Eso es entonces, eso es el cuadro ANOVA y la forma como se calcula. Los cuadrados medios simplemente es dividir la suma de cuadrados de A entre sus grados de libertad, K menos 1. La suma de cuadrados de E sería dividir la suma de cuadrados del error dividido entre sus grados de libertad. Aquí debería ser n mayúscula. Y el factor crítico que se calcula a través de los cuadrados medios de A dividido entre los cuadrados medios de E. Y en buena cuenta son la suma de cuadrados de A dividido entre la suma de cuadrados del error multiplicado por sus grados de libertad inversos, ¿no? Por n menos k y k menos 1. Aquí este n, hay que tener cuidado, es n mayúscula por si acaso. Es del total. Enseguida vamos a explicar eso. Y bueno, iríamos a la contrastación. La contrastación se hace con una f de Snedeker, con k menos 1 en el numerador, n menos k en el denominador, que va a originar la región de rechazo y la región de aceptación para un nivel de significación alfa. El método me dice que pese a que yo estoy dosimando la igualdad, yo tengo simplemente que hacer la comparación, la contrastación con el eje derecho, ¿no? Con el alfa derecho. Y tengo que ver dónde se ubica el eje calculado para ver si acepto o rechazo, ¿no? Para ver si acepto o rechazo. Y bueno, las regiones de rechazo que se dan con el eje calculado mayor del f de alfa para k menos 1, n menos k. ¿Sí? Para f de k, k menos 1 y n menos k. Entonces, esto es lo que yo puedo utilizar para hacer el análisis de la ANOVA con un criterio de clasificación. También se denomina ANOVA simple, ¿no? Y igual que en cualquier caso de las dósimas, tengo que interpretar la decisión y plantear una respuesta. Aquí hay un ejemplo, pero que este ejemplo me dio que lo vamos a utilizar. Si nos hemos dado cuenta, lo que hemos hecho es utilizar por fila, ¿verdad? Lo hemos hecho por fila en análisis. Perdón, por columna. Los tratamientos lo teníamos por columna, ahora lo tenemos por fila. La idea es de que por fila o columna tiene que funcionar de la misma forma las fórmulas, no va a cambiar. Aquí dice, se desea comparar 3 métodos de enseñanza, A, B y C. Se eligen al azar una muestra de estudiantes de cada método y se le aplica una prueba final común. Los resultados es como siguen, dice. Entonces aquí tengo los resultados sobre 100, lo que se ha originado con el método A, con el método B y con el método C. Si miro el método A, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mi n minúscula sería 7 para este. Para el método B sería 6. Y para el método C es 5. Entonces el n minúscula varía, ¿no? Y cuando hablo del n mayúscula, el n mayúscula sería entonces contando los datos. Sería aquí 7 más 6, sería 13 más 5, tendría 18, 17 datos, ¿no? Entonces, si yo multiplicaría n por k, yo tendría que tener 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 por 7, 21. Y tengo 18 datos, ¿sí? Entonces, eso se produce como consecuencia simplemente de hacer el análisis. Ahora, vamos a hacer esto de manera fácil. Vamos a irnos aquí a aquí está el ejemplo. Vuelvo a reiterar, nosotros hemos dicho que había datos que no hay, ¿verdad? Los datos que no hay tienen que ser datos que tienen que figurar con raya, no es con cero, por si acaso. El cero puede llevar a una confusión.
aquí nos está pidiendo que analicemos si hay suficiente evidencia para concluir que hay diferencia entre los métodos de enseñanza al nivel del 5%. A ver, aquí lo primero que hay que hacer es explicar lo siguiente. La varianza es un método que solamente mide la dispersión. Entonces, por ejemplo, si aquí yo empiezo en 0 y aquí voy a tener una cantidad X, yo puedo cambiar este 0 con un orden de trabajo, ¿sí? Entonces, de aquí, este nuevo orden de trabajo va a ser K. Y aquí esto va a ser X, ¿sí? Si yo cambio de aquí el origen a aquí, ¿qué pasa con la varianza? Eso es lo que quiero saber. Primero, entonces, X va a ser K más 0, perdón, más el nuevo origen de trabajo que es una constante, ¿no? Es una constante. El origen de trabajo es una constante, entonces. Cualquier constante. La estoy cambiando. Antes el origen era aquí y de aquí la estoy llevando aquí. Estoy poniendo una constante. Cuando yo saque la varianza de esto, voy a sacar la varianza de X y esa varianza va a ser la varianza de la variable K más el orden de trabajo que es una constante. Aplicando la varianza tendría la varianza de K más la varianza del orden de trabajo. Y tendría que ser más 2 veces la covarianza, pero en este caso no están relacionados. Y resulta que la varianza es 0 de la constante. Entonces, en realidad me da que es igual a la varianza de K. Por lo tanto, la varianza es independiente del sistema de referencia. Es decir, no depende del sistema cartesiano, porque solamente mide la dispersión. Entonces, yo puedo transformar este modelo restando una constante, ¿no? Una constante. Generalmente se toma en cuenta los valores de mayor frecuencia en algunos casos para que nos dé entero, ¿no? Podemos también tomar alguna otra medida por ejemplo, de la media, o sea, yo puedo hacer un origen de trabajo que sea, por ejemplo, a ver, aquí tengo 82, a ojo de buen cubero creo que es 81, 79, creo que es el valor que se repite más veces, 79. Entonces puedo cambiar estos datos y puedo decir el método A, el método B, el método C. Entonces tendría 79 menos 89 menos 79, eso sería 10. 40, aquí nos va a dar, es que la variación es fuerte, ¿no? Pues 45 tengo. Entonces sería 45 menos 79. Aquí me daría menos 34. Recording stopped.
donde estamos tratando de establecer el ejemplo, ¿verdad? Estamos indicando entonces que cuando hablamos de la varianza es invariante al eje de ordenadas, ¿no? O sea, no tiene ninguna situación, no varía entonces. Entonces, en función de eso, yo lo que había indicado es que aquí podríamos cambiar estos valores. Entonces, el método de A, el método de B y el método de C podríamos cambiar entonces a otros valores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer 89 menos, hemos dicho que era 79 el valor más común. De la misma forma podría 45 hacer menos 79. De la misma forma 59 menos 79. Después podría ser 46 menos 79. 64 menos 79. Y 71 menos 79. 94, que sería el último, menos 79. De los otros sería 78 menos 79. 85 menos 79. Después tendría 93 menos 79. 81 menos 79. 79 menos 79. Ojo con ese valor, eso va a ser 0, ¿sí? Pero valor 0, porque donde no existe valor, no existe. O sea, por ejemplo, aquí hay un vacío, no hay nada ahí. No puedo hacer nada. Ahí no puedo poner menos 79, ahí no hay valor. Y en el otro caso tendría 64 menos 79. 69 menos 79. 82. Perdón, esto es 82 menos 79. Y aquí tendría 74 menos 79. Y aquí tendría 79 menos 79. Y aquí no hay dato, no hay dato. Eso, o sea, no hay 3 datos, ¿sí? Y con estos datos que estamos aquí anotando, debería darnos lo mismo que vamos a hacer con nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio, entonces, la primera forma de plantear, ya lo habíamos dicho, lo que yo tengo que hacer es por las medias. No tengo los efectos, por lo tanto, solo tengo los medios. Además, hemos dicho que la variable, que la pregunta siempre es una respuesta, o más bien que la hipótesis alternativa tiene que dar una respuesta, ¿no?, a la pregunta. Y aquí dice, ¿habrá suficiente evidencia para concluir que hay diferencia, dice, entre los métodos de enseñanza? Entonces no me está dando el factor neto del efecto, sino me está hablando de las medias. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es voy a plantear como alternativa de que la media del método A es diferente de la media del método B, y eso es diferente de la media del método C, con la principal de que los rendimientos de las medias son iguales, ¿no? Ahora aquí viene una consulta. Estamos suponiendo que estos tienen un proceso homocedástico y por eso podemos utilizar la ANOVA. ¿Qué pasaría si fuera un proceso heterocedástico? Si fuera un proceso heterocedástico, yo tendría que hacer un análisis, diríamos, bivariante, ¿no? En ese caso yo tendría primero que estimar la diferencia de la media con A igual a la media con B, con la alternativa de que la media con A es diferente de la media con B. Si aquí no existe diferencia, entonces tendría que seguir indagando qué pasa con la media de A respecto a la media de C. O sea, tendría que ser de una forma bivariante, ¿sí? Hasta encontrar o que todos sean iguales o que sean diferentes, ¿no? Y aún me faltaría un análisis más. El análisis que me faltaría sería ver qué pasa con B con relación a C. ¿Son iguales o son diferentes? ¿No? Eso tiene que ver. Entonces, si es heterocedástico, tengo que hacer este análisis bivariante. Si es homocedástico, puedo utilizar entonces lo que estoy haciendo. Ahora, lo que estoy haciendo, yo lo voy a hacer en fila.
nosotros en el análisis lo hemos hecho en columna, ¿verdad? Y eso no tiene que variar. Entonces yo tengo mi cuadro aquí ya planteado. Bueno, vamos a ganar tiempo aquí, pero voy a anotarlo de nuevo aquí. En el segundo paso, entonces, tendría que establecer el estadístico de prueba. Pero para el estadístico de prueba y plantear la ANOVA, yo necesito trabajar entonces con el cuadro, ¿verdad? Entonces, este cuadro, por un lado, aquí van a estar los métodos y aquí van a estar las observaciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces aquí tengo el método A, el método B y el método C. Ese es el cuadro. Aquí tendría 89, 45, 59, 46, 64, 71 y 94. En este otro caso tengo 78, 85, 93, 81, 79, 98. Y en este otro tengo 64, 69, 82, 74, 79. Aquí hay que tener cuidado. Este cuadro no es equilibrado. Equilibrado quiere decir que no está cuadrado, ¿no? Por lo tanto, entonces, hay 3 datos que le faltan. Por eso decía, el n minúscula depende del n que corresponde a cada muestra. El NA, por ejemplo, es 7, el NB es 6 y el NC es 5. Entonces, sumado esto me va a dar 18. Y ese es el N mayúscula. El N mayúscula. Si fuera cuadrado, el N mayúscula solo sería multiplicar N minúscula por 3, que son las 3 categorías. Pero en este caso hay 3 valores, hay que recontar entonces. Por otro lado, lo que yo tengo que sacar aquí es el T. Como voy a sumar sobre las columnas, entonces no voy a poder identificar las columnas, entonces sumo sobre las columnas y después voy a sacar aquí el T sub I al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, voy a sacar las sumas primero de estos valores. Voy a tener 89, entonces, más 45, más 59, más 46, más 64, más 94, más. Eso me da entonces, aquí tengo 468. Perdón. Bueno, 468 saldría, ¿no? Y eso que hay que elevar al cuadrado todavía. Tenemos que elevar al cuadrado, entonces eso nos va a dar 219,024. En este otro caso tendría 78 más 85 más 93 más 81 más 79 más 98. Me da 514. Ese
valor cuadrado me da 264.196. Después tendría 64 más 69 más 82 más 74 más 79. Y eso me va a dar 368. Y su cuadrado me va a dar 135.424. Entonces ahora sí ya tenemos todos los datos. Hemos dicho que primero tendríamos que sacar t, ¿verdad? Y t va a ser esto va a ser t. La suma de 468 más 514 más 368. Eso me da 1350. Por lo tanto, en las fórmulas, yo tengo que sacar el t cuadrado dividido entre n, que es el factor común. Entonces aquí tendría que esto ensayarlo. Esto también. Y de aquí sacaría el cuadrado. Está bien. 1350 al cuadrado. Eso me da aquí 1.822.500. Y eso lo tendría que dividir entre 18, que son 18 datos. Y eso me da 101.250. Ahora bien, tengo que primero sacar la suma de cuadrados totales, y eso hemos dicho que es la sumatoria desde que y igual 1. En este caso tengo que hacer el recuento de todos los datos, ¿verdad? Aquí no podría anotar, tendría que anotar n, que sería 18, ¿no? O sea que aquí voy a hacer x sub i al cuadrado. Esto iría para hasta n mayúscula, ¿no? Y a eso le tengo que restar el t cuadrado dividido entre n. Entonces, ¿qué significa hacer esto? Esto significa hacer lo siguiente. Esto significa hacer lo siguiente, hacer 89. Por favor, yo lo voy a colocar así, pero eso no significa que en el examen lo coloquen así. Lo tienen que calcular 45 al cuadrado más 59 al cuadrado. El último término sería 79 al cuadrado. Y a eso le tengo que restar 101.250. Entonces eso es lo que tengo que hacer ahora. Voy a tener 89 al cuadrado más al cuadrado más 89 al cuadrado más 46 al cuadrado más 64 al cuadrado más 71 al cuadrado más 94 al cuadrado más 78 al cuadrado más 85 al cuadrado más 93 al cuadrado más 81 al cuadrado más 79 al cuadrado más 98 al cuadrado más 64 al cuadrado más 69 al cuadrado más 82 al cuadrado más 74 al cuadrado y más 79 al cuadrado. Eso me va a dar 105.178 menos 101.250 menos 101.250. Eso me da 3.928. Eso me va a dar eso. ¿Sí? Ahora,
Una vez que he hecho eso, tengo que sacar la suma de cuadrados de A. La suma de cuadrados de A entre grupos se saca por la sumatoria, en este caso es de fila, desde que I igual 1 hasta 3 filas tengo. De los T sub I punto al cuadrado dividido entre N sub I. Eso significa entonces que tengo que hacer 2019,024 dividido entre 7 más 264,196 dividido entre 6 más 135,424 dividido entre 5 y menos 101,250. Eso va a ser la suma de cuadrados de A entonces. Entonces, voy a tener 219,024 dividido entre 7 más 264,196 dividido entre 6 más 135,424 dividido entre 5. Eso me da entonces 102,406,6095 menos 101,250, ¿no? Menos 101,250 y eso me sale 1,156,6095. ¿Ya? Entonces ahora tengo que sacar la suma de cuadrados del ESOR y eso es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de A. Eso va a ser entonces 3,928 menos 1,156,6095. Y eso me da entonces 2,771,3905. Entonces, con esto ya puedo armar mi tabla nova. Entonces, aquí vamos a armar la tabla nova rapidito. Aquí vamos a decir entonces, estamos armando, se llama ANOVA, por si acaso. Tiene que tener todas las filas que hemos dicho, ¿no? Primero está la fuente de variación. Después está los grados de libertad. La suma de cuadrados. Los cuadrados medios. Y el eje crítico, ¿no? El primero es entonces entre grupos. Entre grupos. A eso le llamamos A nosotros. Entonces, sus grados de libertad K-1, K es 3, menos 1 sería 2. Su suma de cuadrados ya hemos determinado, sería la suma de cuadrados de A. Eso nos dice que es hemos sacado que eso sale 1,156,6095. Nos falta dividir esto entre 2. Nos falta, eso tendría que dividir entre 15. Voy a anotar eso hasta mientras aquí, que sería dentro de los grupos.
dentro de los grupos. Aquí voy a tener que esto va a ser 15. Esto es su valor, es del error hemos sacado que es 2771.3905. Y aquí su división nos daría 184.7594. Esto tendría que continuar aquí, ¿no? Aquí sería el total. Aquí tendría 17, n-1. Aquí tengo el total, que es 3.928, dice. Y bueno, aquí lo que me faltaría es 1.156.68. Perdón, 60.95 sería. Eso dividido entre 2. Entonces aquí sería 578, 30, 47. Ahora bien, el crítico es la división de estos dos. Esto tengo que dividir entonces entre 184.7594. Y eso me va a dar 3.1300. Esto me está dando el crítico. Entonces, el segundo punto, que era identificar el estadístico de prueba, ya está. Ahora tendría que ir al tercer punto. En el tercer punto, tengo que encontrar entonces, lo puedo hacer con regiones de rechazo o lo puedo hacer también con la tabla. Lo que aquí tengo que encontrar es el valor crítico de la F en el numerador con 2, en el denominador con 15 para 0.05, dice. Esto es alfa, que es igual a 0.05. Aquí se rechaza, aquí se acepta y esto es 1 menos alfa. Este valor lo tengo que calcular de tablas, ¿sí? Podemos hacerle ver al Minitab cuánto sale esto. Entonces, en el Minitab, con la gráfica que conocemos, tendríamos que ver para F de Snedeker en el numerador 2 y 15 en el denominador, dice. Y queremos solo a la izquierda, a la derecha, perdón. Me sale 3.68. Voy a ver si esto lo puedo llevar aquí. ¿Ya? Entonces voy a llevarlo esto de aquí. Aquí me está saliendo que es 3.682. 682. Por lo tanto, entonces, mi valor que he sacado yo es 3.13. Entonces, este valor está aquí. Si haría con regiones de rechazo, diría entonces que 3.13 debería ser mayor que 3.682. Entonces, no se cumple. Como no se cumple, entonces se acepta H sub 0. Entonces, la respuesta, la pregunta decía, ¿hay suficiente evidencia para concluir que hay diferencia entre los métodos de enseñanza? Entonces, en el cuarto punto, diríamos que no existe diferencia, ¿no? Debido a que se acepta la hipótesis principal. Siempre que se menciona el nivel de significación, ¿no? En este caso diríamos, a un nivel de significación del 5%, no existe diferencia entre los métodos de enseñanza debido a que se acepta la hipótesis principal. Ahora bien, esto mismo nosotros así de manera muy rápida, aquí lo tengo con
Lo están viendo ustedes, estamos compartiendo el Excel. Yo lo tengo en columna. Sí, lo he puesto en columna. Pero lo podemos hacer, lo podemos poner en fila también para no tener problemas. Y estaría en fila, ¿no? Tal cual lo hemos hecho. Ahora esto, yo lo puedo hacer con el Minitab, o perdón, con el Excel, que no es un paquete estadístico. Hemos dicho que en datos hay una pestaña que nos permite hacer una serie de situaciones estadísticas. Esta sería análisis de varianza de un factor. Entonces me va a pedir el rango de entrada. El rango de entrada lo marco, ¿ya? Y lo devuelvo. Me va a indicar si el rótulo está en la primera fila. Está en la primera fila. Y lo voy a hacer el análisis por fila. En filas está. Entonces de aquí le voy a pedir que lo saquen una nueva. Y esto es lo que nos saca, ¿no? Como el análisis de la varianza. En la misma situación como hemos visto. Nosotros hemos puesto fuente de variación, origen de variación le llama. La otra es la suma de cuadrados. La otra es los grados de libertad. Después lo llama los cuadrados medios o los promedios y saca el valor F. Y la probabilidad, la saca la probabilidad de tablas también, por si acaso. Entonces, este es el análisis de un factor de la varianza que lo vamos a llevar para comparar rápidamente con nuestro cuadrito. Entonces, aquí podemos ver que el factor que hemos sacado nosotros es 3.13. Y es lo que está sacando aquí el Excel, ni siquiera es el Minitab, es el Excel. Aquí tengo 13 y me está saliendo que el valor que he calculado yo de la tabla es 3. Y la tabla es exactamente la misma, ¿sí? No puede variar. Tiene los mismos valores, o sea, está hecho en la misma forma. No se puede sacar de otra parte. Cuidado que estén sacando con otras formas. Estamos indicando claramente cuáles son las fórmulas. Yo las he puesto en columna y aquí las estoy haciendo en fila y me da el mismo resultado. Ahora, este es el epsilon, ¿verdad? Este epsilon está bien alto, ¿no? Es 0.73, le gana al 0.5, por lo tanto, se acepta. Pero aún así, me está dando también el crítico, ¿no? Este dice que es 3.68, me está dando el de tablas, o sea, el Excel me da el de tablas. Me dice, para eso es 3.68, 23 había sido exacto. Yo tengo solo 3.68. Pero igual, puedo sacar la conclusión de que se acepta, ¿no? Por el epsilon. Ese epsilon que varias veces lo hemos anotado, ¿sí? Varias veces lo hemos anotado y hemos dicho que se mide de aquí, ¿no? A partir de aquí se mide hacia allá. En este caso, el epsilon vale 0.073, dice. Le pasa al 0.5, ¿no? El epsilon es mayor que el alfa. El epsilon en este caso vale 0.073 y ese es mayor a 0 al grabando. 5. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver con el Minitab cómo se hace. El Minitab tiene otra forma de tratar. Con esto estaríamos terminando la ANOVA de un criterio de clasificación. Para la próxima clase, lo mismo que he hecho yo, lo suben haciendo manualmente y con el Excel, pero para estos datos que están aquí, o sea, hay que armar esta tablita, restando 79 a cada valor, y con eso exactamente lo mismo, y lo suben como ejemplo de esta clase. Vamos a quedarnos aquí, por favor, vamos a continuar la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta luego. Claro que sí, porque se... No, eso es músculo. Recording stopped.